Muy buenos días, pueblo dominicano. Como todos los domingos, Darío Cuba produce lo que pasó en la semana. Y hoy un programa especial, como siempre todos los domingos. Tenemos un gran programa, tenemos lo que pasó en la semana, todos los hechos transcurridos donde esta semana pasada, y tenemos los segmentos acostumbrados que el público en general está acostumbrado a que este programa especial le brinde esos espacios de gran importancia para ustedes. Yo pauso con ustedes y, señor director, en breve regresamos. Se explica por sí solo. Esa es la propuesta de Danilo, que tiene que ver con lo que él plantea. Desde el punto de vista de traer 10 millones de turistas a República Dominicana, pero tenemos que tener con qué alimentarlo. Vamos a ver el próximo spot, que tiene que ver precisamente, entonces, con algunas cifras que ustedes han venido viendo, cómo se maneja la economía en los gobiernos del PLD y cómo se maneja la economía en el ostracismo en los gobiernos del PPH. Adelante, señor director. Bien, de regreso aquí en el estudio. Esta semana ha transcurrido con varios hechos importantes y otros que venían de arrastre de principio de mes sobre situación política y sobre todo la política internacional. Un hecho que ha podido tener un poco de solución es el hecho de la Junta Central Electoral. Imagínense ustedes, el centro de cómputo del partido de la Junta Central Electoral ha tenido un poco de inconveniente porque el Partido Revolucionario Dominicano, que no lo había hecho de manera institucional, en especial el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, había expresado públicamente su oposición a que el director del centro de cómputo de la Junta, Franklin Frías, siguiera dirigiendo ese organismo dentro de la Junta. Sin embargo, no se había hecho ninguna propuesta formal. Hay una gran debilidad en el Partido Revolucionario Dominicano porque el Partido Revolucionario Dominicano estaba dividido en cuanto a la Junta Central Electoral. Podemos recordar que el juez Eddie Olivares, que es la representación del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta, porque la Junta es un organismo colegiado, pero los partidos tienen representación y los jueces están representados, son representación, digamos, de los partidos, hasta el punto que son más representantes. En el caso de Eddie Olivares participaba como si fuera un delegado. Los partidos tienen un delegado, pero dentro del organismo colegiado tienen un juez, y él participaba con las dos funciones. Sin embargo, el Partido Revolucionario Dominicano no había hecho ninguna petición formal. Fue entonces en esta semana como la Junta Central Electoral se reunió con los delegados de los partidos para que los partidos hicieran propuestas. Más que los delegados, en el caso del PRD, Miguel Vargas Mardonado, presidente de ese partido, y Orlando Jorge Mera hicieron una propuesta a la Junta Central Electoral. Miren, y es una propuesta, digamos, fuera de lo institucional. El PRD no puede seguir acostumbrando al país que cada vez que tiene un problema en su seno lo transfiere a las instituciones. El doctor Peña Gómez nos acostumbró a eso. Recuerden ustedes los problemas cuando se dio el caso entre Mariñas y el propio Vargas Mardonado por la sindicatura de la capital, y el problema también con Eligio Jaque. Aquel lío terminó entonces en una ruptura, creando entonces la vicesindicatura para repartir puestos y darle posición a personas. Recuerden ustedes los problemas que ha tenido el PRD interno que terminan resolviéndose en el Estado. Entonces, ¿para qué van a crear? ¿Para qué van a crear un centro de cómputo con representación de los partidos? Eso no tiene asidero institucional en ninguna parte del mundo. Si usted, un centro de cómputo, debe dirigirlo una persona responsable, que no tenga vinculación con los partidos políticos. Porque Felipe González, que es un referente para el Partido Revolucionario Dominicano, recuerdo como ahora que Felipe González en una ocasión se le preguntó: Felipe, ¿qué amenaza la democracia de hoy? Porque todos saben que ya hoy, con la Carta Iberoamericana de las Américas, donde se prohíbe el golpe de Estado, donde ya es imposible el fraude electoral, usted puede ser denunciado en el argot internacional, en los organismos internacionales, y le preguntaron: bueno, Felipe, como la democracia está protegida por las leyes internacionales, la democracia está protegida por las instituciones macro del sistema político,
¿Qué amenaza tiene la democracia de hoy? Y Felipe González dijo una palabra sencilla que el PRD debe tener de experiencia. Los malos perdedores. Los malos perdedores es el gran problema de la democracia de hoy. Óigame, aquí un individuo se levanta aspirando a regidor y tiene un 1% y convenciona en su partido y saca el 2% y dice al otro día que le robaron el proceso. Aquí nadie quiere perder. Y nosotros tenemos que construir una democracia basada en sus instituciones, fortalecida por su fuerza de ley. Si no se construye un país en el que tengamos credibilidad en la ley, donde la ley juegue el imperio, entonces la República Dominicana está abocada a un desorden. Y nosotros somos un país en construcción, con grandes debilidades de su sistema de ley. Aquí todo se quiere arreglar con una ley, todo se quiere arreglar con una ley. Entonces es imposible que la Junta Central Electoral vaya un subdirector del PRD, un subdirector del PLD, un subdirector del Partido Reformista, óigame bien, allí van a decir que se robaron los casés, que el proceso no fue transparente, porque aquí nadie quiere perder. Aquí tanto es así que ya todo el mundo tiene sus encuestadoras y todo el mundo se quiere dar ganador. Entonces, como aquí se está jugando con la institucionalidad, con la credibilidad, lo lógico es que los partidos razonen y que los partidos pongan una persona seria que esté comprometida con el país para que administre el proceso de cómputo del próximo torneo electoral venidero. Ese tema, que hoy sigue teniendo inconvenientes, porque es fundamental que se resuelva, porque aquí el próximo año, el 20 de mayo, hay elecciones, y como hay elecciones el 20 de mayo, se hace necesario que no nos desacreditemos. El candidato del PRD hablaba de denunciar al gobierno con el uso de los recursos del Estado, una serie de pataleos que parece ser que el candidato del PLD ha crecido, ganó septiembre, ganó octubre, eso no tiene discusión. Y entonces, con la elección de la primera dama, el PLD se coloca en una posición política de competir. ¿Por qué? Bueno, el PRD primero creyó que Leonel no iba a apoyar a Danilo. Eso el PRD lo tenía claro de más. Pero el PRD cometió errores. Y el error fue elegir a Hipólito Mejía. En el PRD hay una división rampante porque hay gente que no entiende todavía cómo Miguel Vargas Maldonado perdió de Hipólito Mejía. Entonces, esa alianza PRD no es fuerte. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana ha comenzado a hacer alianza. Ha comenzado a fortalecer el bloque progresista con su aliado, que en este caso es la Fuerza Nacional Progresista, que desde el 94 es su aliado natural, pero el Partido de la Liberación Dominicana parece ser que la franquicia reformista en un momento determinado será parte del bloque progresista. Lo que quiere decir que va a haber un frente progresista en contra del retroceso de Hipólito Mejía. Para eso, el PRD debe tener el coraje y la gallardía suficiente de poder entender ese proceso. Y ese entendimiento va en consonancia con no amenazar la institucionalidad de un país. Porque usted no puede amenazar la institucionalidad de un país porque simple y llanamente usted no le convenga. Simple y llanamente hagan las recomendaciones necesarias, objeten a ese personal que ustedes entienden y entonces, a través de los jueces y de los voceros que ustedes tienen, entonces hacen los mecanismos correspondientes para que se haga la transformación. No es necesario desacreditar a la República Dominicana en los organismos internacionales porque eso le hace daño a la inversión pública. En la medida que el PRD va a los organismos internacionales a denunciar a la República Dominicana del uso de los recursos del Estado, que Hipólito lo usó de más, que Hipólito insultó de más, el tema propio de la seguridad, cuando le preguntaron, presidente, ¿está muy inseguro? Lo único que le dijo fue que él no era un policía. Cuando una niña le pidió, presidente, yo quiero una beca y una computadora, le dijo ninguna de las dos. O sea que no es un papá, no es papá de ningún modo. Entonces, el PRD, si se siente que hoy le están pagando con la misma moneda, yo pienso que debe saber soportar, porque a lo que se ve a la luz pública, parece ser que el PRD está en una verdad, en un claro pataleo por el ascenso del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a la pausa y en breve regresamos. Bien, amigos televidentes, de regreso aquí en el estudio. Un tema que está sobre el tapete es el tema del Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional y el debate público que toca la sexta revisión con el Fondo Monetario Internacional, hay una discusión entre el gobierno y el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario Internacional le ha pedido al gobierno que aumente la energía eléctrica en un 18%. Ellos alegan la situación del crudo en el mercado internacional, pese a que ya ha muerto Gaddafi y la situación libia empieza a recuperarse. El precio del crudo en el mercado internacional sigue volátil, y sigue volátil por la compra a futuro del crudo. Eso genera incremento en los precios, y en los países como el nuestro, que no son productores de petróleo, tiene una repercusión sobre la producción nacional. El gobierno ha dicho, miren, nosotros no vamos a subirle la energía en un 18% al pueblo. Lo ha dicho el presidente del Senado, que apoya al presidente de la República, lo ha dicho el secretario técnico de la presidencia, en este caso Temito Clemontá, que es el ministerio hoy técnico de la presidencia, y lo ha dicho también, por otra parte, el propio Celso Marrancini, que dice, si suben a 18 la energía, yo me voy de aquí. Y por otra parte está el PRD como DOTAN con sus comunicadores, loco porque el gobierno llegue a una rotura con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que debe tomar en cuenta son dos razones: si la República Dominicana tiene capacidad de pago o si la República Dominicana no tiene capacidad de pago. Y en este caso, diferente a lo que pasó en las gestiones de Hipólito Mejía y del PRD, como todos saben, el Fondo Monetario Internacional se ha marchado 2 veces de la República Dominicana. Las 2 veces que el Fondo Monetario Internacional se ha marchado de la República Dominicana, lo hizo en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Óigase bien, el gobierno del PRD no llegó ni a la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional. No pudo pasar 2 revisiones. En este caso, con el PLD, los gobiernos del PLD, el fondo ha firmado en 2 ocasiones. Y ahora lo que está en un proceso de discusión no es una rotura. Pero el gobierno está bien claro de que es imposible para la gobernabilidad llevar la luz en un 18%. Eso sería catastrófico. Eso sería tirar el pueblo a la calle. La gente no soporta más las condiciones de los choques externos, y que ahora usted le sume otra coyuntura, sería desgarradora cuando usted viene de un aumento, de una inflación, un aumento de precios en la clínica, un aumento de precios en los productos y bienes, una reforma de parche que se hizo porque el fondo la solicitó, y que de repente usted se aparezca aumentando el 18%. Y eso es lo que la gente quiere ver del gobierno del PLD. Si el fondo tiene que irse, bueno, amén. No fue con nosotros, ni fue con el PLD, ni con el PRD, que el fondo se fue por primera vez. Fueron 2 veces con el Partido Revolucionario Dominicano. El PRD no entiendo por qué debería celebrar eso. Si el fondo se va, que se vaya el fondo. Ahora, lo lógico es que también los economistas del fondo entiendan que en este caso hay capacidad de pago. Yo pienso que lo que debe usted preocuparle es si yo tengo capacidad de pago o no. Entonces, en la pasada gestión de Mejía, el fondo se fue. Y más que eso, la República Dominicana se declaró en incapacidad de pago. Dejó de pagar su deuda eterna. Ahora no, la República Dominicana está al día en su deuda. No hay un solo organismo internacional, ni un solo prestamista de los organismos multi-internacionales, ni de los organismos locales, llámese los bonos internos que el gobierno coloca, que le esté reclamando al gobierno porque el gobierno no le paga. Entonces, el gobierno tiene capacidad de pago. El gobierno no puede caer, y el pueblo dominicano está apoyando al gobierno en esa errada posición del Fondo Monetario Internacional. Y si el gobierno lo hace, bueno, aquí podemos tener cualquier Libia, aquí podemos tener cualquier Egipto, aquí podemos tener cualquier país, porque el país no soporta un aumento de un 18% en la tarifa eléctrica. Eso repercute en la producción, repercute en los industriales, repercute en la clase media de manera contundente, en la microempresa. Eso repercute directamente en la propia producción agrícola. ¿O es que aquí no se sabe que el 30% de la producción agrícola es con energía? La energía representa casi el 50% de la producción agropecuaria. Porque el regadío que se utiliza, por ejemplo, con el regadío de apresión y goteo,
con las bombas de agua que se utilizan para regar la tierra alta, que son productoras de plátano, productoras de vegetales, productoras de invernadero, eso también lleva su costo, y si aumentan los costos de producción, aumenta por ende el precio. Entonces el gobierno no puede caer en un aumento del 18, a menos que los economistas del fondo entiendan que un acuerdo con ellos fue venderle la soberanía, porque a donde nos están llevando por una situación de control, con el propio fondo, que el dinero del fondo tuvo Brasil que socorrerlo, yo pienso que así nos vamos por buen camino. El Fondo Monetario Internacional debe reconocerle a la República Dominicana un socio que es miembro del Fondo Monetario, que en los gobiernos del PLD se ha comportado muy bien con el Fondo Monetario Internacional, de manera que esperamos que el Fondo Monetario Internacional tenga la paciencia necesaria y el entendimiento de que la República Dominicana tiene capacidad de pago. Miren, otros temas que fue bien importante es el tema español. ¿Por qué el tema español siempre hay que analizarlo? Bueno, porque nosotros tenemos a Estados Unidos como principal país de remesa hacia la República Dominicana y tenemos a España como segundo país que remesa hacia la República Dominicana. La economía norteamericana, pese a su crisis, no tuvo efecto catastrófico sobre la remesa, y entonces tampoco sobre la crisis española hemos tenido crisis sobre la remesa. Recientemente en España se celebró un debate político sobre los dos partidos principales. El Partido Socialista Obrero Español, en este caso representado por el candidato Rubalcaba, y el candidato del Partido Popular representado por Mariano Rajoy. Alfredo Rubalcaba y Mariano Rajoy son los dos principales contendores en las elecciones españolas. ¿Qué prometen cada uno? Bueno, lo importante es que España celebró su quinto debate. Ojalá que los dominicanos y dominicanas podamos en el futuro tener una democracia plural, donde los dominicanos y dominicanas puedan ver a sus potenciales candidatos y presidentes de la República debatir sus ideas, porque el hecho no solo de debatir, el hecho no solo de presentarse en una televisión, sino el hecho de debatir y confrontar las ideas, lo comprometen ante un pueblo y el pueblo lo juzga después que ganan cada uno para implementar su política. Ese debate fue interesante. ¿Por qué el debate fue interesante? Porque la gente tenía una percepción distinta del candidato socialista, y entonces ahí el candidato del PP, producto de que en España hay una crisis, que al parecer España puede ser el tercer país de arrastre sobre la crisis. Hubo crisis en Portugal, hubo crisis en Grecia, hay crisis en Italia y puede haber crisis en España. La hay en España, pero puede ser una crisis ingobernable donde el Estado le entregue la soberanía económica, digamos, a los organismos europeos. Entonces, Rajoy simple y llanamente había tratado la crisis por arriba y no había dicho qué iba a hacer si ganaba. Todo su tema había sido criticar al PSOE, criticar al PSOE, criticar al PSOE, y Rubalcaba, que es su primer debate porque no había tenido la experiencia de debatir en el Algó ya como candidato presidencial, enfrancó en debatir con Rajoy. Bueno, ¿qué resultó de allí? Al fin y al cabo, la diferencia de las encuestas eran 16 votos, 16 puntos. Al parecer, se entendió como que Rubalcaba perdió el debate, pero hoy la diferencia en España entre los dos candidatos es más cerca, lo que quiere decir que Rubalcaba consiguió buen papel a pesar de haber perdido el debate. Yo digo que Rubalcaba perdió el debate por televisión, porque pestañaba mucho, no tenía como los ademanes necesarios. Ya Rajoy era veterano, había discutido en debate con el propio Rodríguez Zapatero en 2 debates, y entonces Rubalcaba no manejó el debate como lo manejaba Rajoy, pero por radio yo pienso que lo ganó Rubalcaba. ¿Por qué? Recuerdo entonces la tesis cuando estudiaba periodismo del debate de Nixon y de Kennedy. Todo el mundo dice que Nixon le ganó el debate por radio, pero todos coinciden en que lo perdió por televisión. Siempre los debates se analizan desde esa época, porque por radio usted oye la propuesta, pero no ve los ademanes, no ve la figura. Y entonces en televisión usted se concentra en 2 cosas. Tal vez escuche la propuesta, pero los ademanes y la forma de cómo se presenta el candidato, hasta la corbata tiene un mensaje. Entonces, de acuerdo, lo evalúan 2 públicos. El público que lo escucha en su casa por la radio y los cronistas que lo ven por televisión, que son otro modo de crítica. Entonces,
Al parecer, Rubalcaba sacó una posición, sobre todo lo de ETA, el grupo ETA terrorista, que es una amenaza a España. Rubalcaba fue parte fundamental de que ETA se declarara en incapacidad de seguir haciendo terrorismo violento. Y entonces eso parece que le da unos puntos. La campaña se calienta en España. El domingo 20 es el proceso, el 20N, como ellos le dicen, para elegir el presidente español, que no es un presidente español, sino un jefe de gobierno. Porque en España tiene una especie de régimen parlamentario, pero España tiene una monarquía constitucional, que es el rey, que es el representante del pueblo español y el representante de las instituciones españolas. Entonces, ojalá que los españoles puedan salir de la crisis, porque allí viven cientos de dominicanos de todo el país, y ojalá que los españoles tengan unas elecciones y que gane el mejor, pero para bien de los españoles y para bien de los dominicanos que viven en España y de su economía. Pausamos y en breve regresamos con una de las sesiones especiales de este gran programa. Señores, sean todos bienvenidos a Tecnodata. Hoy mi compañera Beatriz Rivas no se encuentra con nosotros debido al fallecimiento de su abuelo, de manera que nos unimos al dolor de esa familia. Hoy tenemos un contenido bien interesante, porque el miércoles pasado Carlos Pérez me envió un correo solicitándome que le hablara un poquito de la evolución de la tecnología. Yo más bien le diría que no ha sido una evolución en todo el sentido de la palabra, sino más bien una revolución, porque ha modificado el estilo de vida de todas las personas, ya sean por necesidad o sea por esnovismo. De manera pues que tenemos el primer corte para ver si podemos contestarle a Carlos su pregunta. Adelante, director. Aunque en esta parte se nos quedó fuera la incidencia de la tecnología en el área de la salud, para la próxima semana, Carlos, te prometo que te la traeré. Pero recuerda que si me dijiste que estabas haciendo una pequeña investigación acerca de este tema, pero te sugiero que le cambies el nombre de evolución de la tecnología por revolución, porque como bien te decía, ha revolucionado lo que es la vida de todos los seres humanos, y incluso en el área de la salud también vemos como muchas enfermedades pues han sucumbido por esto de la tecnología. Y ahora vamos a presentar un siguiente corte que es bien interesante. Ese se le dedico a Edward, quien es estilista profesional, que siempre me atiende muy bien, y me preguntaba qué era lo que iba a salir para esta semana. Entonces, ese va dedicado para él. Adelante, director. Una combinación muy inteligente de las capacidades de un tablet y las de un smartphone. El nuevo Samsung Note funciona con Android 2.3, aunque ha anunciado que será compatible con Android 4.0, que es la ultimísima versión del sistema operativo de Google. Este
de Samsung se nos presenta con una pantalla de 5.3 pulgadas que no necesita un zoom al momento de visitar páginas de la internet, un procesador de doble núcleo a 1,4 GHz y memoria RAM de 1 GB. La novedad en esta serie de los Galaxy es un lápiz digital que nos permite dibujar, crear y escribir libremente de una forma muy sencilla. Ya no solo podemos hablar por el teléfono, también ahora podemos dibujar. Yo creo que a las personas con el uso del móvil les va a quedar muy poco tiempo libre. Yo creo que va a llegar un punto donde la gente va a hacer todo, incluso a trabajar por su celular. Se va a quedar en su casa y lo que va a hacer, yo no voy para la oficina hoy porque tengo la oficina en mi teléfono. Decía hace un momento, refiriéndome al tema de mi amigo Carlos, de la revolución o evolución de la tecnología, como le quieran llamar, que la tecnología ha causado muchos efectos, ya sea en la salud mental o en la salud física. En este caso, vamos a hablar un poco de lo de la salud mental, la incidencia que tiene la tecnología en la salud mental, ya sea para bien o para mal. Vamos a ver el siguiente corte. Adelante, director. La Universidad de Helsinki, a través de su página de internet, ha publicado un estudio que asegura que el uso de los videojuegos ayudan a mejorar el nivel de inglés. Este informe analizó los hábitos lúdicos y el expediente académico de unos 500 jóvenes finlandeses y concluye que quienes juegan 15 horas a la semana tienen una mejor nota en idiomas que los que no juegan. El estudio indicó que los videojuegos que mejoran más el nivel de inglés son los de aventura, pues permiten interactuar con jóvenes de otras partes del mundo, haciéndolo en el idioma inglés. Aunque el estudio dijo que los que tenían más incidencia en ese efecto eran los juegos de aventura, porque te permite interactuar, ya sea a través de internet, con participantes en el juego de otra parte del mundo. Y por lo regular, como el idioma inglés se ha universalizado más, aunque eso ya entraría en discusión con lo que es el chino y el español, pero como se ha universalizado más el idioma inglés, tiene más incidencia. Pero también yo creo que cada uno de nosotros podemos dar fe y testimonio de ese estudio. Recuerdo que mi primera computadora vino con el Windows en inglés y yo aprendí a trabajar el Windows en idioma inglés. Luego de eso me acostumbré también a usar los teléfonos celulares en idioma inglés. ¿Qué pasa? Que para mí la palabra escritas en inglés yo la domino mejor en cuanto a tecnología muchas veces que el español. Parecería contradictorio, pero así es. El siguiente corte yo se lo voy a dedicar a Ramoncito, que él me pregunta el precio del aparato, pero vamos a ver y yo luego le contesto. Adelante, director. Leta pretende acabar con el concepto de que solo deben ser finas, ligeras y cool. Esta es ruda, dura y resistente. Se trata de la Panasonic Touchpad. Esta tabla aguanta caídas de más de 1 metro, agua, polvo y hasta temperaturas extremas. Con una pantalla de 10 pulgadas antiarañazos, capaz de utilizarse a plena luz del día, un procesador de 1 GHz, sistema operativo Android y 1 GB de memoria RAM, este dispositivo busca hacerse lugar en el mercado. Aunque donde se presentan esos dispositivos hay leyes para anuncios falsos, bueno, yo creo que resiste todo eso. Hay que recordar que hace poco más de un mes presentamos la tableta ET1 de Motorola. Esta tableta tenía características parecidas, aunque no iguales. ¿Por qué? Porque era dirigida a un mundo empresarial y gubernamental. Era mucho más fea que esa, pero sí era de goma por los lados para cubrirse de los golpes. Decían que era también a prueba de agua y la pantalla tenía la tecnología Gorilla Glass. Esta tiene un diseño un poco más bonito, mucho más atractivo, de manera que ha sido enfocada para todos los públicos. Yo creo que es una buena elección. Ramoncito, anda por los 2.000 euros, de manera que si tú quieres pedirla, yo te puedo ayudar en eso. Bueno, también quiero enviarle un saludito a Arismendi, compañero de Edward, que siempre todos los fines de semana me encarga eso y nunca he podido enviárselo. Será pues, señores, hasta la próxima semana, porque como todos los domingos el tiempo nos vence y tenemos que obedecerles. Hasta la próxima. Salud con sabor. Gracias por estar con nosotros en esta su sección, hablando un poquito siempre de lo que es beneficioso para usted.
Hoy tenemos un representante de ustedes con nosotros. Yo soy quien lo estoy presentando, al señor Félix Rodríguez, porque vamos a hablar sobre la desintoxicación. Y entonces antes, fuera del aire, estábamos hablando un poquito. Y yo le dije, bueno, pero me gustaría que fuera en el aire y sería mucho más fácil, porque como tú no sabes de qué se trata, entonces podríamos... Orlando, ¿sabes qué? Yo le decía, hablábamos fuera de cámara a un amigo y yo digo, por ejemplo, un político. No digamos un político que esté cómodo, sino un político que mueve personas, que va, se come una pechurina, que decide desintoxicarse. Yo estoy hablando del modo de vida que tiene. No tiene un buen hábito de comida, come la comida normal dominicana, come lo que aparezca porque su situación es difícil. Sí, eso es muy bueno, porque siempre yo he especificado que las desintoxicaciones son personalizadas. Nosotros trabajamos, o yo trabajo porque soy yo quien lo diseña, con una desintoxicación de acuerdo a la necesidad individual. Eso significa que es diferente para una ama de casa, para un atleta, para un político, para un ejecutivo, porque tiene un estilo de vida diferente. Entonces, por eso, en eso estamos de tener una entrevista donde yo debo saber cuál es su estilo de vida, básicamente, y entonces ver a qué hora, por ejemplo, come, eso es muy importante, qué come regularmente, porque de ahí depende el grado de desintoxicación, se puede saber. Porque tú puedes saber, con la forma de comer, tú puedes saber a dónde hay un problema. Para explicártelo un poquito más fácil, si es una persona que desayuna fuerte y come plátano, huevo, o aún siendo vegetariano, pero hace un desayuno fuerte, no hace merienda, no almuerza y cena, ya tú tienes que planificar la desintoxicación en base a ese estilo de vida. Entonces, cuando el caso de yo tengo, no debo decir el nombre, pero sí tengo una persona que está envuelto en lo que es la política y está haciendo la desintoxicación en este momento. Entonces yo lo que hago es orientarlo con qué debe andar para los momentos de que está acostumbrado a comer. Orlando, la gente tiene la percepción en la parte de vegetales y de cosas, de que los vegetales son saludables y son buenos, pero tienen problemas, por ejemplo, la ameba. Dicen constantemente que el brócoli, el coliflor, pueden producir ameba. Sí, no, definitivamente. Pero yo te voy a dar un dato que es mucho más fuerte que eso y más determinante. ¿Tú sabes la única razón por la que aquí todo el mundo no está contaminado? Sencillamente porque aquí la gente come la carne bien cocida. Si aquí tuviéramos la cultura, por ejemplo, de Estados Unidos, que las personas lo comen de vuelta y vuelta, hubiera muchas enfermedades de transmisión. Pero eso es válido tanto para... ¿Eso se debe a que no hay una supervisión de la calidad de los productos? No, lo que sucede es que hay un protocolo que tú debes tener para la carne. La carne nunca debe estar más de 4 horas fuera de la nevera. Cuando se cocina, luego de estar 4 horas en el área caliente, también no se debe cocinar. Si tú la guardas y la vas a consumir de nuevo, tienes que llevarla a una temperatura de 165 grados. Que es la única forma de que se elimine. Que se elimine, porque eso ya yo he hablado un poquito sobre lo que es ¿cómo se llama? La sanidad en la comida. Igualmente sucede con el asunto de transmisión, ¿cómo se llama? Cruzada, que es donde las personas cortan el pollo y ahí mismo cortan la carne de res. Y son dos tipos de bacterias diferentes que se pueden contaminar uno con otro, y mucho más cuando es vegetales y carne. La gente cuando habla de dieta y de ese proceso de desintoxicación, lo primero que piensa en su casa, bueno, yo estoy viendo a Orlando, quizás yo no lo voy a llamar porque es que eso es demasiado caro. No. Fíjate, una cosa es, las cosas tienen su precio por el valor, no por lo que cuesta. Sí. Esas son dos cosas diferentes. Claro. No es cuando
nosotros hablamos de la desintoxicación y te voy a responder un poquito más adelante sobre eso, pero para retomar el tema de la persona, de un político, de una persona que está haciendo campaña, que se mueve de lado a lado. Pero primero, para que la gente entienda que nos está viendo, el público, el precio es asequible. El precio es totalmente asequible. Perfecto. Yo le voy a decir, el precio son 10,000 pesos, pero eso incluye los suplementos que se van a utilizar, que básicamente es el Ebeliza y la espirulina, pero además eso lleva, dependiendo de cada caso, lleva el carbón de eucalipto, lleva el aceite de coco, lleva el aceite de linaza, lleva alguna otra cosa, y todo eso está incluido. Entonces, una entrevista donde voy a diseñar el menú de acuerdo a su condición individual y además diseñarle la receta y darle la receta. Y además de eso, cocinarle el primer día para que sepa cómo se cocina el menú que le corresponde. Entonces eso no es nada, tú vas a cualquier sitio y eso cuesta 50,000 pesos. Entonces, además de eso, los resultados que tú tienes de la desintoxicación va a ser para siempre. Entonces, cada vez que tú entienda que tiene que desintoxicarte, ya eso es válido para siempre. Entonces lo único que tiene que hacer es, comprar los suplementos y entonces de nuevo hacer la desintoxicación. ¿Cuáles son los efectos clásicos que se producen luego después de la desintoxicación? Sí, lo más palpable en la desintoxicación es la estabilización de los niveles de azúcar. O sea, una persona con diabetes, por ejemplo, o que tiene no propiamente como diabético, sino que tiene los niveles de azúcar elevados, pues va a llevarse a sus niveles normales. Y se me olvidó decir que luego de los 10 días hay una orientación de cómo continuar para entonces mantener lo que es, se disminuye los valores del colesterol. Por ejemplo, una gente con 340 probablemente lo baje a 200, 240. También se limpia el hígado, los riñones, la vesícula, los pulmones. Y más que eso, el trato intestinal, que es lo más importante, porque ya hablamos sobre lo que es la autointoxicación y los efectos que eso causa a nivel general. El origen de las enfermedades básicas que tú conoces, de migraña, de estreñimiento, todo es en base a una autointoxicación. Por eso la desintoxicación vamos a tratarla ya en un programa mucho más amplio, porque voy a desglosarla totalmente, pero es importante que las personas sepan que no es un asunto de precio, no es un asunto de que tú lo hagas por estar bonito, sino es un asunto de salud. Cuando nosotros duramos prácticamente 2 meses hablando sobre la autointoxicación, y entonces hay problemas inclusive donde lo que es los problemas de la libido, de erección, están relacionados con el estreñimiento y con la intoxicación. Y entonces hay muchísimas enfermedades, la caspa, por ejemplo, las alergias, el acné, todo eso tienen un origen básico en lo que es la autointoxicación, que la tenemos todo, porque yo hablaba sobre lo que es, inclusive yo soy vegetariano, como balanceado, pero yo no tengo control. ¿Ha habido pruebas, Orlando, después de ese tipo de cosas, por ejemplo, la caspa y otro tipo de cosas, con personas que le han mejorado con Pero es que nosotros presentamos el video y son médicos que han trabajado inclusive con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se demostró la cantidad de personas que están intoxicadas y que ha tenido un resultado beneficioso solamente haciendo la desintoxicación. ¿Cuántos días que dura? Bueno, hay varios programas, o sea, cada quien tiene su programa. Tú vas a un médico y probablemente te indique un estilo un método de desintoxicarse, pero el método que yo utilizo tiene varias ventajas. Son 10 días y entonces la ventaja es de que tú no vas a pasar hambre, de que tú no vas a tener que estar en tu casa porque tienes que ir al baño cada momento. Y además de eso, de que tú no vas a sacrificar el paladar. Tú vas a comer en cantidades adecuadas lo que tú quieres. Voy a preguntar por mí. Por ejemplo, yo voy al gimnasio. Cada vez que voy al gimnasio consumo, por ejemplo, yo sin promoción consumo una proteína, que según esa proteína ni tiene calorías, ni tiene grasa, hay cero grasa. Bueno, un producto del mercado.
Si yo entro en el proceso, yo voy al gimnasio de manera regular, ¿esa proteína tengo que eliminarla? No. Si tú estás tomando lo que tú haces, tú puedes continuar. Lo único que se va a eliminar es lo que es tóxico. La recomendación en la desintoxicación, si tú estás tomando omega 3, B12, proteína, cualquier tipo de esas cosas, tú puedes continuar. Lo que hay que quitar es lo que es básico, comer fritura, comer arroz blanco, porque lo que necesitamos es aportarte solamente nutrientes con 2 suplementos que te dan toda la energía que tú necesitas para el día. Entonces tú puedes seguir yendo al gimnasio. O sea, tú puedes hacer la desintoxicación e ir al gimnasio al mismo tiempo y hacer tu rutina de ejercicio, porque esto te garantiza los suplementos de lo que tú necesitas para tu actividad diaria. Y entonces, pues cuando te corresponde comer, porque es a base de una sopa de almuerzo y una crema en la noche, puedes comer todo lo que tú quieras cuando te corresponde. O sea, si te toca la sopa y tú te puedes comer 4 platos, te lo comes. Lo que yo te garantizo es que al cuarto día difícilmente tú te comas 2 platos. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la desintoxicación, entre otras cosas, es estabilizar los niveles de azúcar. Y entonces eso lo que hace es eliminar lo que la gente dice, que a mí me da mucha hambre. No, es que son niveles de azúcar bajos. Cuando tú tienes esa ingesta de carbohidratos simples, entonces se elevan mucho los niveles de azúcar en sangre y entonces se libera mucha insulina, baja mucho los niveles de azúcar, entonces ahí viene la ansiedad y el hambre. Y entonces la gente dice que tiene hambre, pero cuando tú, por ejemplo, tomas la espirulina, que yo la recomiendo para todo el mundo fuera de la desintoxicación, a las 10 y a las 4, y eso te va a evitar que tú estés a las 11 de la mañana. Es que tengo un hambre que yo no puedo, porque eso te estabiliza. Eso se hace un modo de vida. La gente con rutina, ¿cada qué tiempo debería una persona normal, con el hábito de comida tradicional de la República Dominicana, hacer ese tipo de...? Bueno, la desintoxicación regularmente, yo personalmente la hago cada 6 meses. El problema es que depende de cada persona. Ya no he logrado saber dónde fue que leí lo que es una institución que dio un dato de que el 80% de la población dominicana sufre de hígado graso. Y eso es razonable porque aquí todo el mundo come yaniqueque, aquí todo el mundo come fritura, todo el mundo come chicharrón y todo eso son grasas saturadas. No, la cantidad de grasa que el dominicano consume es muy elevada. Y entonces pues eso depende de cada quien. Lo que yo siempre recomiendo ni siquiera es que sean vegetarianos. Lo que yo recomiendo es tener cuidado con el alto consumo de los refinados, llámese arroz blanco, pan blanco, pasta blanca y las frituras. O sea que esto no tiene como objetivo de que tú luego que termine te conviertas en vegetariano, sino que por lo menos sepas de qué forma comerla y cuál te conviene. Por ejemplo, el uso, en el propio uso del pan integral. Exacto, que si vas a comer, las cosas que vayas a comer sean integrales, porque esa es un aporte nutricional. Los refinados lo que hacen es robarte energía, predisponerte a la anemia y además predisponerte a la diabetes. Y no tiene ningún beneficio nutricional. El arroz blanco no tiene ningún nutriente, es solamente carbohidrato. Es como el cero neutro. La multiplicación se llama caloría vacía. ¿Por qué? Porque lo único que te da es energía momentánea porque se convierte en azúcar inmediatamente y luego de eso lo que te provoca es estreñimiento y predisponerte a la diabetes. Por eso, por lo menos cuando vayas a comer arroz blanco, debe ser con vegetales porque ya hay un aporte de fibra y entonces eso hace que el cuerpo lo maneje de una manera diferente. Entonces, el uso también de la carne, usted explicaba también que la forma de comerla es muy importante y además lo que te conviene. Tú tienes que saber qué tipo de carne comer, de qué manera se cocina y entonces eso ya viene una asesoría luego de los 10 días. Y quiero, ahora que hablaste de eso, quiero dar la buena noticia de que ya pueden ir a disfrutar de la comida que yo preparo. Estoy en el restaurante Govinda, que está en la Ramón Santana, casi esquina Máximo Gómez. Así que ahí vamos a estar, o ya estamos, se llama Govinda, está frente a frente al Supermercado Nacional de la forma lateral. Ahí estamos y ya próximamente vamos a anunciar que vamos a estar ofreciendo la cena
y váyanse preparando para su pedido de pastel en hoja, equipe, pastelones, etc. Bueno, ahí estaremos y yo como infiltrado, entonces me retiro de su sesión. Sí, entonces ya por hoy hacen más señas que Sí. un catcher. Y entonces, y es pues, natural, el que no pide, no entonces, recibe. Pues por hoy terminamos nuestra sección. Gracias por estar con nosotros, del representante del público, y nos vemos en la próxima. Bien, de regreso aquí en el estudio, comentando este excelente programa. Hay un tema que ha venido la semana también, ha tenido su repercusión, que es el tema de la violencia. En este mes, el 25 de diciembre, se celebra las Naciones Unidas la no violencia contra la mujer. Dice que alrededor de 27 dominicanas caen en un mes, y Interdiario y diarios, los periódicos de la República Dominicana, si usted lo exprime, botan sangre, como dicen en la calle, sobre el maltrato y la violencia contra la mujer. Es un tema difícil, es un tema que el Estado y la sociedad, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales tienen que poner énfasis en promover y hacer una campaña de la no violencia contra la mujer. Ahí está el caso de un banquero de bancas de apuestas, de casa de cambio. Hay una serie de demandas, hay diputados que le favorecen, porque aquí cuando hay grandes debilidades, como hay grandes debilidades internacionales, cuando una joven es agredida, una mujer es agredida, depende por quién sea agredida. Si es agredida por una figura pública que muchas veces son reincidentes y tienen, han estado en la justicia por ese mismo caso, salen personalidades a defenderla, porque en la República Dominicana también hay debilidades con el periodismo. Está el caso de Eri Jaibal, que el caso de Eri Jaibal se dio ejemplo y debe darse ejemplo, pero es un caso parecido al de Omega. La propia mujer fue a retirarle la querella. ¿Por qué se dan dos casos? ¿Por qué las mujeres van a retirar la querella? Van a retirar la querella porque no tienen protección y entienden que cuando al denunciante, la persona que ellos han sometido, salga de la justicia, no le queda otro camino, la va a asesinar. Entonces van y le quitan la querella producto de amenaza o por una u otra razón. Miren, la mayor cantidad de hechos que han sucedido en la República Dominicana, muchas de esas mujeres han ido y han puesto, como dicen por ahí, la denuncia y han sometido a sus agresores, y sus agresores han terminado eliminándola. Es decir, su verdugo ha terminado eliminándola. Son miles de casos. Dicen que de cada 10, en un estudio que se hizo, de cada 10 parejas ha habido violencia verbal y física en 6 hogares de la República Dominicana. El 60% de los hogares en la República Dominicana hay violencia familiar. Entonces, ese comportamiento de la familia necesita de la iglesia. Por eso cuando yo veo a un sacerdote dedicándose a política en el púlpito, a mí me irrita. Porque este es un país que necesita que todo el mundo atienda sus cartones. Y lo que está sucediendo con la familia, con el pueblo dominicano, miren, el problema espiritual aquí en el pueblo dominicano es más grande que el problema político. La infidelidad de la familia, la problemática en la familia como tal, es un problema desgarrador. Solo hay que ver, yo dirigí una campaña, y siempre lo digo, la campaña de la diputada Minuta Vares Mirabal a diputada. Y, óigame, en los barrios, la irresponsabilidad, las niñas que están embarazadas. Pero parece que el agua, porque de 5 niñas que usted ve, entre 13, 14 y 15 años, 3 están esperando un hijo. Que es una forma irresponsable de su papá, de la mamá y del propio que lo hace.
Y cuando el niño nace, ¿a dónde creen ustedes que va? ¿Quién es que lo cría? No lo puede criar la mamá porque la mamá tiene que dedicarse a trabajar y el irresponsable se fue. ¿Se lo cría quién? Se lo cría el que tiene el peso en el barrio, el que maneja el peso. ¿Y quién es el que maneja el peso? El narcotraficante, el más tigre. ¿Y de quién es el niño hijo? Del tigre. ¿Y qué hace ese tigre? Bueno, que lo pone a hacer lo que a él le dé la gana. Y como es menor, lo cría con la segunda intención de que atraque, de que mate, de que lo represente. Ese es su diputado, ese es su senador, para buscar dinero. Y cuando ese niño se casa, ese niño sin ejemplo de familia, sin nada, ¿qué es? La mujer no vale nada para él. No vale nada para él. Entonces, esta es una sociedad que la iglesia, y yo hago un llamado a iglesias evangélicas, convertidas, que dejen de estar metidos en cuestiones políticas y en cuestiones sociales y se dediquen a la espiritualidad. Que esos púlpitos se lo dediquen de verdad a Dios. Y yo voy a terminar con una anécdota de un compañero que le llama Manuel Félix en Las Yayas. A raíz del huracán Yol, para pedirle este programa, lo digo, el sacerdote va y le dice, mire, unas raciones que le llevó el plan social. Le dice el sacerdote, yo quiero llevarle esas raciones que usted tiene a los damnificados porque el pueblo se queja de que usted nada más se la da a la PLDista. Y él le dice, ¿y usted qué va a hacer el domingo? Y dice, voy a dar la misa y después reparto la funda suya. Y él le dijo, vaya y dé la funda que yo voy a dar la misa. Y el sacerdote le dijo, no, usted no puede hacer las dos cosas. Y el político le dijo, ni usted tampoco. Usted o da la funda o da la misa. Ojalá que este país entienda que todo el mundo debe atender sus cartones para defensa de la mujer y de la sociedad. Buenos días.